Bienvenidos a un nuevo quiz divertido. ¿Preparados para esto? Sí, son 100 preguntas difíciles de la Biblia. Volvemos con una recopilación, un repaso. Sé que estás preparado. ¡Comencemos! ¿Qué significa la palabra Génesis? A, principio. B, Israel. C, partida. D, retorno. Y la respuesta es A, principio. Tercera pregunta. ¿Cómo se llamó el primogénito de Adán? A, Jacob. B, Caín. C, Joel. D, Abel. Y la respuesta correcta es B, Caín. Génesis capítulo 4, versículo 1. Cuarta pregunta. ¿En qué día creó Dios al hombre? A, primero. B, sexto. C, quinto. D, séptimo. Y la respuesta correcta es B, sexto. Génesis capítulo 1, versículo 26. Quinta pregunta. ¿Cuántos años vivió Adán? A, 930 años. B, 945 años. C, 900 años. D, 860 años. Y la respuesta correcta es A, 930 años. Génesis capítulo 5, versículo 5. Sexta pregunta. ¿Cómo se llamaban los hijos de Noé? A, Sadrac, Mesac y Abednego. B, Abraham, Isaac y Jacob. C, David, Saúl y Jonatán. D, Sem, Cam y Jafet. Y la respuesta correcta es D, Sem, Cam y Jafet. Génesis capítulo 6, versículo 10. Séptima pregunta. ¿Qué puso Dios en el cielo como señal que no volvería a destruir la tierra con agua? A, un águila. B, una estrella. C, un arco iris. D, una nube. Y la respuesta correcta es C, un arco iris. Génesis capítulo 9, versículo 13. Octava pregunta. ¿Cuál fue la promesa que le hizo Dios a Abraham? A, que su descendencia sería como las estrellas del cielo. B, que sería padre del universo. C, que poseería Canaán. D, que tendría 3 hijos. Y la respuesta correcta es A, que su descendencia sería como las estrellas. Génesis capítulo 14, versículos 4 y 5. Pregunta número 9. ¿Cómo se llamaba el hijo de la promesa de Abraham? A, Jacob. B, Esaú. C, Isaac. D, Israel. Y la respuesta correcta es C, Isaac. Génesis capítulo 21, versículo 3. Décima pregunta. ¿Por qué se separó Lot de Abraham? A, porque se pelearon. B, porque tenían demasiados bienes para poder habitar juntos. C, porque Lot se iba para Sodoma y Gomorra. O D, porque no tenían suficiente agua. Y la respuesta correcta es B, porque tenían demasiados bienes para poder habitar juntos. Pregunta número 11. ¿Quién fue la que se convirtió en una estatua de sal? A, Séfora. B, Sara. C, Agar. D, la mujer de Lot. Y la respuesta correcta es D, la mujer de Lot. Génesis capítulo 19, versículo 26. Pregunta número 12. ¿Cómo se llamaba la esposa de Isaac? A, Abigail. B, Lea. C, Rebeca. D, Esther. Y la respuesta correcta es C, Rebeca. Génesis capítulo 24, versículo 45. Pregunta número 13. ¿Cómo probó el Señor a Abraham? A, pidiéndole que sacrificara a su único hijo. B, pidiéndole el diezmo de sus vacas. C, pidiéndole que cruzara el mar. D, pidiéndole que dejara su tierra y su parentela. Y la respuesta correcta es A, pidiéndole que sacrificara a su único hijo. Génesis capítulo 22, versículos 1 y 2. Pregunta número 14. ¿Cuántos años vivió Abraham? A, 120 años. B, 175 años. C, 180 años. O D, 193 años. Y la respuesta correcta es B, 175 años. Génesis capítulo 25, versículo 7. Pregunta número 15. ¿A qué edad se casó Isaac con Rebeca? A los 25 años. B, a los 35 años. C, a los 45 años. O D, a los 40 años.
Y la respuesta correcta es D. A los 40 años. Génesis capítulo 25, versículo 20. Pregunta número 16. ¿Cuáles fueron las esposas de Jacob? A. Abigail y Raquel. B. Lea y Raquel. C. Lea y Abigail. D. Lea y Escriba. Y la respuesta correcta es B. Lea y Raquel. Génesis capítulo 29, versículos 18 al 28. Pregunta número 17. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? A. 12 hijos. B. 7 hijos. C. 10 hijos. D. 20 hijos. Y la respuesta correcta es A. 12 hijos. Génesis capítulo 35, versículo 23. Pregunta número 18. ¿Cuál era el hijo favorito de Jacob? A. Benjamín. B. Rubén. C. Zabulón. D. José. Y la respuesta correcta es D. José. Génesis capítulo 37. Pregunta número 19. ¿Qué comió Esaú cuando menospreció su primogenitura? A. Un cabro guisado. B. Un cordero asado. C. Pan y vino. D. Pan y guisado de lentejas. Y la respuesta correcta es D. Pan y guisado de lentejas. Génesis capítulo 25, versículo 34. Pregunta número 20. ¿Qué bendición de Dios recibieron los hijos de Jacob? A. Que heredarían toda la tierra. B. Que heredarían la tierra prometida. C. Que serían las 12 tribus de Israel. D. Que nadie les podría hacer frente. Y la respuesta correcta es C. Que serían las 12 tribus de Israel. Génesis capítulo 49, versículo 28. Pregunta número 21. ¿Por cuánto vendieron a José sus hermanos? A. Por 20 monedas de plata. B. Por 20 monedas de oro. C. Por 20 monedas de bronce. O D. Ninguna de las anteriores. Y la respuesta correcta es A. Por 20 monedas de plata. Génesis capítulo 37, versículo 28. Pregunta número 22. ¿Por qué mandaron a José a la cárcel? A. Por adorar al Dios vivo. B. Porque fue acusado de intentar acostarse con la esposa de Potifar. C. Por no adorar a la estatua del rey egipcio. O D. Por hacer sacrificio a Jehová. Y la respuesta correcta es B. Porque fue acusado de intentar acostarse con la esposa de Potifar. Génesis capítulo 39, versículos 16 al 21. Pregunta número 23. ¿Qué privilegio recibió José del faraón? A. Convertirse en el gobernador de Egipto. B. Regresar a su tierra. C. Ser el segundo después de faraón al mando. O D. Dar alimento a su padre y a sus hermanos. Y la respuesta correcta es C. Ser el segundo después de faraón al mando. Pregunta número 24. ¿Qué nombre le dio el faraón a José? A. Osiris. B. Ori. C. Tutankamón. D. Safnat Penea. Y la respuesta correcta es D. Safnat Penea. Génesis capítulo 41, versículo 45. Y la última pregunta. Espero que a estas alturas te haya ido muy bien. Pregunta número 25. ¿Cuántos años vivió José? A. 230 años. B. 165 años. C. 110 años. D. 170 años. Y la respuesta correcta es C. 110 años. Génesis capítulo 50, versículo 22. ¿A quién le puso nombre a Moisés? A. La hija de Faraón. B. Su mamá. C. Su papá. D. Dios. Vamos, dale que tú puedes. Y la respuesta correcta es A. La hija de Faraón. Tercera pregunta. Moisés, ¿cómo debía presentar a Dios ante los israelitas? A. Como Jehová. B. Como el Yo Soy. C. Como Yahvé. D. Como Elohim. B. Yo Soy. Muy bien. Vamos por la cuarta pregunta. Completa el versículo Éxodo 4:22. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo. A. Mi pueblo. B. Mi primogénito. C. Tierra santa. D. Yo soy su padre. B. Mi primogénito. Siguiente pregunta. ¿Qué dijo Faraón cuando Moisés le pidió que dejara ir a Israel en nombre de Jehová? A. No conozco a Jehová.
B, primero muerto. C, son pueblo débil. O D, siempre serán esclavos. A, no conozco a Jehová. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamó el padre de Moisés? A, Abinadab. B, Eliú. C, Acasías. D, Amram. D, Amram. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue la primer plaga que envió Dios a Faraón y a Egipto? A, ranas. B, piojos. C, agua en sangre. D, langostas. C, agua en sangre. Siguiente pregunta. ¿Qué hizo Faraón cuando vio que había alivio de las ranas? A, endureció su corazón. B, mandó matar a Moisés. C, su corazón se afligió. O D, se reunió con los brujos. Y la respuesta correcta es A, endureció su corazón. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue la quinta plaga? A, tinieblas. B, granizo. C, muerte del ganado. O D, langostas. Y la respuesta es C, muerte del ganado. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál fue la novena plaga? A, langostas. B, tinieblas. C, granizo. O D, muerte de los primogénitos. Y la respuesta es B, tinieblas. Casi que se podían palpar, dice la Biblia. ¿Qué fueron a pedir los israelitas a sus vecinos? A, pan sin levadura. B, un cordero. C, harina y aceite. D, alhajas de oro y plata. D, alhajas de oro y plata. Siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo vivieron los hijos de Israel en Egipto? A, 300 años. B, 400 años. C, 430 años. O D, 370 años. C, 430 años. ¿Cuál fue el propósito de la fiesta del pan sin levadura? A, celebrar la salida de Egipto. B, recordar la esclavitud. C, el memorial del Éxodo. O D, celebrar la muerte de Faraón. Y la respuesta correcta es A, celebrar la salida de Egipto. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Siguiente pregunta. Cuando los israelitas se quejaron frente al mar, ¿qué dijo Dios a Moisés? A, pueblo duro de cerviz. B, di al pueblo que marche. C, hoy verán mi gloria. O D, que el pueblo clame. Y la respuesta correcta es B, di al pueblo que marche. Siguiente pregunta. ¿Quién dirigió la danza en el canto de los israelitas por su salida de Egipto? A, Aarón. B, Moisés. C, Séfora. D, María. La respuesta es D, María. ¿Cómo llamaron los hijos de Israel a la comida proporcionada por Dios? A, codornices. B, maná. C, pan leudado. O D, cascarita. La respuesta correcta es B, maná, que literalmente significa ¿qué es esto? Siguiente pregunta. ¿Cuál fue la primer nación que peleó contra Israel en el desierto? A, Amalek. B, Refidim. C, Filistea. O D, Babilonia. Y la respuesta correcta es A, Amalek, o sea, los amalecitas. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamaba el suegro de Moisés? A, Benjamín. B, Usa. C, Zabulón. D, Jetro. Y la respuesta correcta es D, Jetro. Entre otras cosas, un gran consejero. Siguiente pregunta. ¿Cómo llamaría Dios a Israel si guardaban su pacto y oían su voz?
A. Nación Santa. B. Pueblo mío. C. La niña de mis ojos. D. Mi especial tesoro. D. Mi especial tesoro. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue el séptimo mandamiento que Dios ordenó en Sinaí? A. No matarás. B. No hurtarás. C. No cometerás adulterio. O D. No tendrás dioses ajenos. Y la respuesta correcta es C. No cometerás adulterio. Siguiente pregunta. ¿Después de cuántos años sería liberado un siervo hebreo? A. Después de 7 años. B. Después de 10 años. C. Después de 3 años. O D. Después de 20 años. Y la respuesta correcta es A. 7 años. Siguiente pregunta. En Éxodo 22, Dios prohibió afligir a los esclavos. B. Las viudas y los huérfanos. C. Los extranjeros. O D. Los ancianos. B. A las viudas y a los huérfanos. Siguiente pregunta. ¿Qué haría una persona que encuentra el animal extraviado de su enemigo? A. Se queda con él. B. Lo presenta como sacrificio. C. Lo devuelve. O D. Lo debe vender. C. Lo devuelve. Ojo, lo devuelve a su enemigo. ¿Cuánto tiempo estuvo Moisés en el monte Sinaí? A. 1 año. B. 30 días. C. 7 días. O D. 40 días. De 40 días y exactamente también 40 noches. Espero que te haya ido súper bien hasta aquí. Has probado tu conocimiento. Vamos por la última pregunta, que es: ¿cómo debían presentar ofrenda los israelitas? A. Con alegría. B. Como una ley. C. Voluntariamente y de corazón. O D. Con lloro y aflicción. Obviamente la C, voluntariamente y de corazón. ¿Quién rociaba la sangre de la ofrenda sobre el altar? A. Moisés. B. Los sacerdotes. C. Aarón. O D. Los levitas. B. Los sacerdotes. Levítico 1:5. Segunda pregunta. La ofrenda de harina con aceite e incienso se llamaba A. Remisión. B. Expiación. C. Santificación. O D. Oblación. Es de oblación. Levítico 2:1. La ofrenda que consistía en poner la mano sobre la cabeza del animal era A. Ofrenda de amor. B. Ofrenda de perdón. C. Ofrenda de paz. O D. Ofrenda de remisión. C. Ofrenda de paz. Levítico 3:1 y 2. Cuarta pregunta. ¿Qué debía ofrecer un sacerdote cuando pecaba por yerro? A. Un becerro. B. 2 palominos. C. Un cordero. O D. 3 ovejas. A. Un becerro. Levítico 4, 2 y 3. Quinta pregunta. Si alguien no tuviera un cordero para presentar como expiación, podría traer A. 2 palominos. B. Una flor de harina. C. Una torta cocida. O D. 3 conejos. A. 2 palominos. Levítico 5, 7. Siguiente pregunta. ¿Qué se hacía con la vasija de barro en que fuera cocida la carne ofrecida por el pecado? A. Se usaba para el agua. B. Se santificaba. C. Se quebraba. O D. Se reutilizaba. C. Se quebraba. Levítico 6, 28. Séptima pregunta. ¿Cuáles eran las 2 ofrendas que eran similares? A. Por el pecado y la maldad. B. Por la culpa y el pecado. C. Por paz y redención. O D. Por la culpa y la maldad. B. Por la culpa y el pecado. Levítico 7, 7. Pregunta número 8. Nombre de los instrumentos puestos en el pectoral de los sacerdotes. A. Mitra y efod. B. Cinto y manto. C. Urim y Tumim. O D. Efod y cinto.
C. Urim y Tumim, Levítico 8:8. Novena pregunta. En Levítico 9, ¿quién se puso delante de Jehová frente al tabernáculo? A. El ángel de Jehová. B. Moisés. C. Toda la congregación. O D. Los hijos de Aarón. C. Toda la congregación. Levítico 9:5. Pregunta número 10. ¿Cuáles eran los nombres de los hijos de Aarón? A. Nadab y Abiú. B. Ofni y Fines. C. Leví y Abinadab. O D. Dan y Aser. A. Nadab y Abiú. Levítico 10:1. Pregunta número 11. Los animales acuáticos permitidos para comer eran los que tenían: A. Aletas y branquias. B. Escamas. C. Escamas y espinas. D. Aletas y escamas. D. Aletas y escamas. Levítico 11:9. Pregunta número 12. ¿A los cuántos días de nacido debía ser circuncidado un niño? A. Al séptimo. B. Al octavo. C. Al noveno. D. Al décimo. B. Al octavo. Levítico 12:3. Siguiente pregunta. Complete Levítico 13:9. Cuando hubiere llaga de lepra en el hombre, A. Será traído al sacerdote. B. 8 días habitará fuera de su tienda. C. Será tenido por inmundo. O D. Será apedreado. A. Será traído al sacerdote. Levítico 13:9. Pregunta número 14. ¿Cuántos días debía morar fuera de su tienda un leproso purificado? A. 8 días. B. 12 días. C. 7 días. O D. 40 días. C. 7 días. Levítico 14:8. Pregunta número 15. ¿Con cuánta frecuencia se hacían expiaciones por los israelitas? A. Una vez al día. B. Una vez a la semana. C. Una vez al mes. O D. Una vez al año. D. Una vez al año. Levítico 16:34. Pregunta número 16. En Levítico 17:10, ¿qué prohíbe Dios a los israelitas y a los extranjeros? A. Hacer ídolos. B. Beber sangre. C. Sacrificar niños. O D. Adorar a Baal. B. Beber sangre. Levítico 17:10. Pregunta número 17. ¿Qué dice Dios cuando un hombre tiene intimidad con otro hombre? A. Es abominación. B. Es bendición. C. Es maldad. O D. Es adoración. A. Es abominación. Levítico 18:22. Pregunta número 18. Dios llama a los israelitas a ser santos porque Él es A. Bueno. B. Santo. C. Justo. O D. Fiel. B. Santo. Levítico 19:2. Pregunta número 19. Según Levítico 20, ¿qué se ofrecía al dios pagano Moloc? A. Cerdos. B. Machos cabríos. C. Serpientes. O D. Niños. D. Niños. Levítico 20:2. Pregunta número 20. Según Levítico 21, una prohibición para los sacerdotes era: A. Casarse con cananita. B. Comer cosa inmunda. C. Contaminarse con cadáver. O D. Embriagarse con sidra. C. Contaminarse con cadáver. Levítico 21:1. Pregunta número 21. Una de las cosas que no podían comer los sacerdotes según Levítico 22:8 era: A. Mortecino. B. Cerdo. C. Sangre. O D. Pan leudado. A. Mortecino. Levítico 28:8. Pregunta número 22. ¿Cómo se llamaba a la fiesta solemne del séptimo día? A. Nisán. B. Expiación. C. Santa Convocación. O D. Tabernáculos. C. Santa Convocación. Levítico 23:3. Pregunta número 23. ¿Por cuánto tiempo arderían las lámparas del tabernáculo? A. Por 7 días.
B, continuamente, C, todo el año o D, durante el día. B, continuamente. Levítico 24:2. Pregunta número 24. ¿Cuál debía ser el año del jubileo para los israelitas que entraran a la tierra prometida? A, el año 7, B, el año 12, C, el año 40 o D, el año 50. D, el año 50. Levítico 25:11. Aquí por favor te pido que estés súper enfocado porque ya vamos por la última pregunta. En Levítico 26, Dios dijo a los israelitas que no debían hacer: A, ídolos, B, censos, C, altares a Moloc o D, trabajar en el día de reposo. A, ídolos. Levítico 26:1. ¿Cuántos hombres de Israel de 20 años para arriba y capaces de ir a la guerra salieron de Egipto? ¿500,000, 603,550, 758,000 o 700,000? B, 603,550, números 1, 45 y 46. Segunda pregunta. ¿Cuál tribu no fue contada para ir a la guerra? A, Manasés, B, Rubén, C, Benjamín o D, Leví. De Leví, números 1:47. Tercera pregunta. ¿Qué hijos de Aarón continuaron como sacerdotes después de que sus hermanos murieron? A, Nadab y Abiú, B, Balac y Balaam, C, Eleazar e Itamar, D, ninguna de las anteriores. C, Eleazar e Itamar, números 3, 4. Siguiente pregunta. ¿Quién estaba a cargo del cuidado del tabernáculo, del santuario y de sus utensilios? A, Eleazar, B, Balaam, C, Coat o D, Nadab. A, Eleazar, números 4:16. Siguiente pregunta. ¿Qué exigía el voto de Nazareo? A, no acercarse a persona muerta. B, no beber vino ni sidra. C, no cortarse el pelo. D, todas las anteriores. D, todas las anteriores. Número 6, del 1 al 8. ¿Cuántos carros se le dieron a los hijos de Coat para el servicio? A, 70, B, 12, C, ninguno o D, 10. C, ninguno, número 7, 9. Ellos debían cargarlos. Siguiente pregunta. ¿En qué rango de edad estaban los levitas que oficiaban en el tabernáculo? A, entre 30 y 50 años, B, entre 25 y 50 años, C, entre 20 y 40 años, D, entre 20 y 60 años. B, entre 25 y 50 años, números 8, 24 al 25. Siguiente pregunta. ¿Qué celebraban los israelitas el día 14 del mes primero? A, Pentecostés, B, el Pesaj, C, la Pascua o D, los tabernáculos. C, la Pascua, números 9, 4. Siguiente pregunta. ¿Qué cubrió el tabernáculo cuando fue erigido? A, la gloria de Dios, B, la chequina de Dios, C, una nube, D, el fuego de Dios. C, una nube, números 9, 15. Siguiente pregunta. Cuando los hijos de Israel se trasladaban, ¿cuál tribu era la primera en moverse? A, Judá, B, Leví, C, Dan o D, Rubén. A, Judá, números 10, 14. Siguiente pregunta. ¿En qué horario les era proporcionado el maná a los israelitas? A, en la tarde, B, en la mañana, C, en la noche, D, ninguna de las anteriores. En la noche, números 11, 9, exactamente con el rocío de la noche. Siguiente pregunta. ¿Quién era manso más que todos los hombres que estaban sobre la faz de la tierra? A, Aarón, B, Moisés, C, David, D, Josué. B, Moisés, números 12, 3. Siguiente pregunta. ¿Cuántos hombres envió Moisés a explorar la tierra de Canaán? A, 12, B, 2, C, 10 o D, 7.
A, 12 hombres. Números 13 del 4 al 15. Pregunta número 14. Los mayores de qué edad que murmuraron contra Dios iban a morir en el desierto. A, de 25 años. B, de 30 años. C, de 20 años. O D, de 35 años. C, de 20 años. Números 14, 29. Siguiente pregunta. ¿Qué pasó con el hombre que recogió leña en el día de reposo? A, lo mordió una serpiente. B, fue maldito. C, cayó en un pozo. O D, fue apedreado. D, fue apedreado. Números 15, 36. Pregunta número 16. ¿Cuántas varas fueron puestas delante del Señor en el tabernáculo? A, 2. B, 12. C, 7. O D, 10. B, 12. Números 17 del 1 al 12. Pregunta número 17. ¿Quién no iba a recibir como herencia una porción de la tierra? A, Aarón. B, Josué. C, Caleb. D, Moisés. A, Aarón. Número 18, 20. Pregunta número 18. ¿Qué animal se utilizó para la purificación de los sacerdotes? A, un cordero. B, una vaca. C, un becerro. O D, una oveja. B, una vaca. Números 19, 2. Pregunta número 19. ¿Por qué no se le permitió a Moisés llevar a la congregación a la tierra prometida? A, porque le habló a la peña. B, porque comió maná. C, porque mató a un judío. O D, porque golpeó la peña. D, porque golpeó la peña. Números 20 del 9 al 13. Pregunta número 20. ¿Qué remedio se le dio a los que fueron mordidos por las serpientes? A, antídoto de serpiente. B, aceite de oliva y vino. C, mirar a la serpiente de bronce. O D, miel y vinagre. C, mirar la serpiente de bronce. Números 21 del 8 al 9. Pregunta número 21. Según Números 22:1, los israelitas acamparon en A, los campos de Moab. B, el desierto de Param. C, en el Sinaí. O D, en Refidim. A, en los campos de Moab. Números 22:1. Pregunta número 22. ¿Quién atravesó con una lanza a un israelita junto a una madianita? A, Moisés. B, Eleazar. C, Finés. O D, Barak. C, Finés. Números 25, 7 y 8. Pregunta número 23. ¿Por qué Dios hizo censar a los israelitas en los campos de Moab? A, para saber cuántos eran. B, para saber quiénes iban a la guerra. C, para separar adultos de jóvenes. O D, todas las anteriores. B, para saber quiénes iban a la guerra. Números 26, 1 y 2. Pregunta número 24. ¿Cuántos altares pidió Balaam a Barak que edificara? A, 1. B, 12. C, ninguno. O D, 7. D, 7. Números 23, 29. Y súper pendientes, entramos en la recta final, así que apresurémonos para ir a la pregunta número 25. ¿Cuántos hombres fueron a la guerra en venganza contra Madián? A, 12,000. B, 10,000. C, 50,000. O D, 300. A, 12,000. Números 31, 5. Y un aplauso para todos ustedes porque llegaron al final de este cuestionario. Celebra, celebra, celebra. Con alegría.